presentación, ¿correcto? Y me dan el pase, delegada. Sí, doctor, puede comenzar. Ya, para esta vez no hay grabación, así que es la única opción. Ya, comenzamos. Ya, son 3 temas los que tenemos para hoy. Son sulfamida. A ver si retrocedo. Ay, no retrocedí. Acá está. Sulfamida, metronidazol y quinolona. Comenzamos con sulfamida. Son un grupo de antibióticos bastante usados y viejitos. Las penicilinas, que son las que iniciaron todo lo que es la historia de los antibióticos, la forma de presentación o de uso se generó todavía para 1940, aunque se descubrió en 1928 más o menos. La forma parenteral recién salió 10 años después. Entonces, después de lo que son las penicilinas, las sulfamidas, el grupo de las sulfas son las más antiguas que tenemos, ¿no? Ahora, las sulfas, cuando ustedes hagan su actividad asistencial, lo pueden encontrar como sulfametoxazol trimetropin, o lo pueden encontrar al revés como trimetropin sulfametoxazol, o el nombre asociado ya por costumbre. El por qué le dieron ese nombre no les puedo decir, pero el nombre es cotrimoxazol. Entonces, cuando hablamos de cotrimoxazol, nos referimos a la unión trimetropin-sulfametoxazol. Y esa es una de las palabras habitualmente con las que nos vamos a referir a estos fármacos, ¿no? Y las siglas las pueden ver de diferentes maneras. Y cuando se pregunta por alergias, se pregunta por alergias a penicilinas y alergias a sulfas, ¿no? Porque viene del grupo de las sulfamidas. Ya está autorizado desde hace tiempo por la FDA y también ya está dentro de los petitorios de CID y los petitorios de salud. O sea, todos los seguros integrales ya tienen este fármaco, ¿no? Por su amplio espectro. Ahora, para recordar la figura, las concentraciones siempre vienen en función de 1 a 5. Entonces, como son 2 fármacos que van a estar asociados, habitualmente uno hace las recetas, ¿no? Trimetropin, sulfametoxazol, 80, 40, 400. Así se describen las recetas, porque es importante también para cuando ustedes hagan ya actividad asistencial. El uso con el que se inició todo este proceso fue pues por su mecanismo de acción, ¿no? Su mecanismo de acción antibiótico, que es fundamentalmente la inhibición de la formación de ácido fólico. Entre toda la cascada de los para producir folatos, y que lo usan las bacterias, pero no solo las bacterias, los folatos son parte también de la formación de moléculas que se usa para la transcripción. Entonces, no solo son las bacterias, sino también las personas. Por eso es que hay que tener bastante cuidado en etapas de gestación. Este fue el inicio, pero han pasado los años y las sulfamidas se ha visto que hay otros efectos por los cuales también puede generar su acción antibacteriana, ¿no?
no solo por lo que ya sabemos, que lo van a encontrar en muchísimos libros, sino también han descubierto que hay una inhibición de la anhidrasa carbónica, hay una modulación en las vías de señalización y hay interacción con varias enzimas dentro de los procesos fisiológicos de la célula. ¿Por qué es importante estos nuevos descubrimientos? Porque en función de estos nuevos descubrimientos se ha visto que no solo el efecto antibiótico se puede producir con las sulfamidas. Se han comenzado a hacer nuevos estudios y se ha visto que hay fármacos derivados de las sulfamidas que tienen efectos antitumorales. Hay fármacos que se han generado con efecto antiviral para el tratamiento del VIH, por ejemplo. Diuréticos, las tiazidas, tienen un componente estructural parecido a la sulfat y de ahí derivaron antipilépticos o anticonvulsivantes y antihiperglicemiantes, ¿no? Como las sulfonilurias que también están derivadas. Y muchos de los efectos adversos vienen de acá, vienen de estas interacciones farmacológicas de sus derivados que hacen que se potencien muchas veces los efectos adversos que pueden tener cada uno de estos nuevos fármacos, ¿no? Entonces, la sulfamida como antibióticos, hemos visto una evolución en estos años en sus usos y eso los hace moléculas bastante versátiles, ¿no? Pero bueno, para esta oportunidad lo que vamos a ver es su efecto antimicrobiano y esto es derivado en la inhibición de la producción de folatos, ¿no? El mecanismo de acción viene acá, en, en los puntos donde actúan las sulfamidas y el trimetopin, por eso es que andan juntos, están siempre en asociación para lo que es el efecto antibiótico, sulfamida, trimetopin, ¿no? Porque ambas enzimas en diferentes puntos de la producción de ácido fólico y de ahí las tiaminas, las purinas, la metionina, que son fundamentales en lo que es la producción de ADN, ¿no? Entonces, eh, del tetrahidroforato es donde ya sale la última vía metabólica para las vías de formación de estructuras celulares a nivel del núcleo, ¿no? Por eso es importante la asociación y por eso es importante saber que el ácido fólico, que es de acá, hay que tener bastante cuidado en las etapas de gestación, porque va a generar una inhibición en el proceso de formación, ¿no? No es recomendado el uso durante esta etapa. Este es un esquema pequeño para ver el efecto en general de nuestros antibióticos o de varios de los antibióticos que van a ver, ya lo han visto, o conmigo también en esta clase, ¿no? El ácido fólico, que está acá, es la parte de lo que es la sulfat. Conmigo también creo que le toca metronidazol, que también actúa a nivel de la cadena de ADN. Las quinolonas, que también van a actuar a nivel del el ADN, ¿no? Entonces, y asumo que por ahí van a tener una clase de lo que son los aminoglicosidos y también los macrólidos, ¿no? Que son parte también del arsenal antibiótico que tenemos. Y los beta-lactámicos, que son los derivados de penicilina, que son a nivel de la pared celular. Este es un esquema más o menos para que no olviden el mecanismo de acción de los antibióticos. Algunas características importantes en la farmacocinética, su
la forma en la cómo es distribuida a nivel de líquido, ¿no? Y por qué es importante. Estos antibióticos pueden llegar a lo que es las articulaciones, entran a la cápsula sinovial, la pleura y el peritoneo, ¿no? Entonces, esa versatilidad para el ingreso hace que se pueda utilizar en múltiples patologías. Efectos adversos es esta capacidad, la de atravesar la barrera placentaria. Si atraviesa la barrera placentaria, llega al feto que está en desarrollo y que está desarrollando la parte neurológica, puede llegar a tener efectos tóxicos, ¿no? O generar algunas malformaciones cuando se utiliza este tipo de antibióticos. Por eso es importante acordarse de la farmacocinética. También es importante saber que se metabolizan en el hígado, porque en niños pequeños, en los neonatos que todavía no han desarrollado sus enzimas hepáticas para metabolizar fármacos, no es recomendable tampoco, porque se va a generar una intoxicación por la administración de este tipo de medicamentos. Y se elimina principalmente por la orina, que nos ayuda a ver si es que requiere o no una corrección de dosis para los pacientes con enfermedad renal terminal, ¿no? Este de acá es un esquema para para conocer qué es lo que tenemos en cuanto a sulfas y cómo han sido desarrolladas. Este cuadro, que no es necesario que se aprendan todo, para eso les he dejado marcado, tal vez la cosa más importante, este cuadro para ver cómo se utilizan las sulfas. Tenemos una clasificación en sulfas no absorbibles, no pasan al intestino delgado, no lo pueden absorber. Y esa característica hace que al no absorberse en el intestino delgado pueda pasar hasta el intestino grueso. Y en enfermedades crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, llegan ahí, hacen un efecto del fármaco sobre el proceso infeccioso que se genera, ¿no? En estos procesos inflamatorios. Uno es, por ejemplo, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son patologías crónicas que son de difícil manejo. Entonces, esa capacidad de no ser absorbida nos permite que llegue al intestino grueso, donde se genera esta enfermedad. El resto de fármacos tenemos que sí son posibles de absorberse a nivel intestinal y son los que vamos a utilizar como fármaco, ¿no? Como es de amplio espectro, habitualmente puede cubrir gram negativos, lo podemos utilizar en infecciones urinarias, en niños también por el efecto gram positivo que puede tener, se puede utilizar en las otitis media, y en adultos ya se recomienda otro tipo de medicamentos. También se puede asociar con otros fármacos para combatir la malaria. También se utiliza para la profilaxis de la neumonía por neumocitis jirovecii o neumocitis carini, que es un tipo de neumonía peculiar que es común en los pacientes que ya están en estadio SIDA y que hacen neumonía, ¿no? Entonces, y germen es muy común y es de las sulfas, el sulfamethoxazol es el que se utiliza como profilaxis en vía oral. También tenemos de uso tópico, ¿no? Por ejemplo, la sulfadiazina de plata o sulfadiazina argéntica es lo que se utiliza en Minsam, que es como una crema que se pone en la piel con infección. Especialmente lo utilizamos en los quemados, ¿no? En las lesiones por presión también
se ponen cuando las lesiones por presión están infectadas, pero ya se ha podido eliminar la fibrina que se genera en estas lesiones por presión y se puede dar, utilizar en forma tópica, ¿no? La asociación de la sulfadiazina con la plata se ha visto, pues, que tiene un efecto importante para combatir los procesos infecciosos, ¿no? Entonces, esta amplia cobertura nos permite utilizarlo de diferentes maneras en las diferentes patologías. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como todos. Uno que es la alergia. O sea, ya, así como la penicilina, las alergias pueden producirse, por eso siempre es importante saber si son alérgicos a sulfato. Podemos tener lesiones cutáneas, lesiones de piel, como lo que es el Steven Johnson o la necrosis epidérmica tóxica. Esta imagen de acá es una imagen de una necrólisis epidérmica tóxica porque la característica es el Steven Johnson es un porcentaje más o menos del 30-40%, pero cuando ya coge a todo el cuerpo ya pasa a denominarse necrolitis epidérmica. Esta es una imagen de un niño, es como si la piel se hubiera quemado, donde todo el epitelio comienza a, a esfacelarse, a salirse, y pareciera que la persona se hubiera quemado toda la piel, ¿no? Por eso se sale. Una vez vi un episodio de necrolitis epidérmica cuando era interno de una niña huánuco que hizo posiblemente al paracetamol, porque fue el único medicamento que refieren que le dieron, ¿no? Entonces, este tipo de alergias son alergias de causas inmunológicas y que está asociado a este grupo de fármacos también. Las hematológicas a nivel medular, pues podemos tener la anemia plástica, que genera una pancitopenia severa, las tres estirpes celulares, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, todas disminuyen a la pancitopenia, ¿no? Daños hepáticos puede generar hepatitis, trastornos a nivel enzimático, usos crónicos y a dosis altas, genera lesión renal. Podemos tener también neumonitis o infecciones asociadas también a causas idiopáticas o causas generadas por razones propias de la persona, pero estimuladas por el fármaco, ¿no? Y en las gestantes, malformaciones congénitas, especialmente aquellas que tienen que ver con el tubo neuronal, ¿no? Las interacciones que también tenemos que tener en cuenta. Cuando iniciamos la presentación de hoy día, les comenté que hay varios derivados de la sulfamida y que han generado fármacos para diferentes grupos terapéuticos. Por ejemplo, con la warfarina, que es el anticoagulante más usado, como utilizan la misma vía metabólica, se genera un efecto adverso que sería mayor efecto anticoagulante, ¿no? Por ende, mayor sangrado. Metrotexate es un fármaco que se utiliza para la artritis reumatoide o las enfermedades reumatológicas, eh, bastante común, pero su mecanismo de acción también es a nivel de los folatos. Entonces, dos fármacos que bloquean la producción de ácido fólico, va a haber una sinergia, ¿no? La penitoína, el anticonvulsivante, utiliza la misma vía metabólica, ciclosporina, también que se utiliza para la parte inmunológica, para inhibir la hiperestimulación inmunológica, puede generar nefrotoxicidad, sulfonilurias, que es la glibenclamida, que en la práctica con glucosa que se ha realizado el lunes con uno de los grupos, se utiliza
glibenclamida, que es una sulfonilurea. Entonces, glibenclamida más una sulfa podrían potenciar el efecto antihiperglicemiante, ¿no? Y generar hipoglicemia. Entonces, siempre es adecuado ver qué interacciones se pueden generar con grupos farmacológicos de uso común. Indicaciones que se debe dejar al paciente. Una de las primeras preguntas que siempre nos hacen es, doctor o licenciado, ¿se toma con comida o sin comida? ¿No? Entonces, las sulfas se pueden administrar por vía oral independientemente de las comidas, ¿no? No hay trastornos o disminución del efecto en función a los alimentos. Pero cuando nos referimos a alimentos, a comidas o cuando uno ve, no se refiere no se refiere solo a que comiste un pan y ya por eso se va a alterar el efecto, ¿no? ¿A qué se refiere con comidas? Que cuando hicieron los estudios y determinaron que un fármaco se ve alterado por el alimento o no. Cuando me refiero a comida, se refiere a una comida de más o menos un volumen de 800 a 1000 miligramos con una carga de carbohidratos y cargas de proteínas. O sea, no es este pancito que te tomas y piensas que tomaste el pan, comiste tu pancito y ya va a alterar el medicamento, ¿no? Comida se refiere a una carga más grande donde vas a ingresar carbohidratos y proteínas. Y eso más o menos es lo que se ha visto si interactúa o no. Tómalo con agua, siempre es bueno por el efecto que a veces puede generar algún tipo de esofagitis o irritación. Siempre es bueno tomarlo con bastante agua. Casi todos los fármacos se recomienda tomar con por lo menos un vaso de agua, ¿no? Eh, la vía oral o endovenoso siempre según la tolerancia, porque si no tolera vía oral, será endovenoso, ¿no? No es que la vía tenga que depender de la intensidad de la enfermedad, depende habitualmente de la tolerancia o no a la vía oral. No se debe administrar por vía intramuscular y los pacientes con problemas renales siempre hay que hacerle su dosificación según tasa de filtrado glomerular, ¿no? Siempre vamos a encontrar esta proporción, como les decía, trimetropin en 80 y sulfat en 400, ¿no? O si tenemos de 20, que es en pediatría, esta va a estar en 200. O sea, siempre vamos a encontrar esta proporción. Nunca son las dosis a proporciones iguales. Entonces, cuando se hace la receta, se hace en esa proporción. Y esto es más o menos para tener una noción de lo que son las sulfas. En la teoría nos han pedido que hablemos del metronidazol solo como fármaco, pero el metronidazol pertenece a un grupo de antibióticos que son los imidazoles, que comparten características farmacológicas parecidas, ¿no? Ahora, ¿qué hace importante al metronidazol? Es tu capacidad de generar acción sobre las bacterias anaerobias. Es uno de los fármacos más potentes, por no decir que es el top o el gold estándar en cuanto a fármacos que quieran, que tenemos que la necesidad de cubrir fármacos anaerobios. ¿Y dónde se encuentran fundamentalmente los anaerobios? Están en el intestino, ¿no? No están en piel están los gram positivos, estafilococos, en vías respiratorias, el estreptococo, que también son un gram positivo, los gram negativos, como los anaerobios del grupo, y el grupo de los anaerobios gram negativos, están en flora intestinal. En muchas de las diarreas de difícil manejo es por algún germen anaerobio, pero no solo cubre bacterias anaerobias, también tiene efectos sobre los protozoarios, unos parásitos ahí, puede tener
tiene efecto los imidazoles en general, ¿no? De este grupo tenemos tinidazol, ornidazol, benzidazol, limorasol y tecnidazol, que varios de ellos son, incluso el seguro integral lo tiene, o fármacos de uso tópico en lo que son infecciones vaginales y donde hay gérmenes como la tricomona, que son parásitos, este, van a estar ahí y el efecto es tópico y muchos de los medicamentos están adecuados a este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan? Actúa a nivel del ADN, ¿no? Hay una destrucción del ADN, así como lo hacen las fluorquinolonas, que vamos a ver dentro de un rato, el metronidazol también tiene efecto. Pero no solo es el mismo metronidazol, sino también sus derivados. O sea, una vez que es metabolizador, se genera derivados farmacológicos después del metabolismo que también sigue teniendo efectos sobre las células y genera un efecto citotóxico, ¿no? Una destrucción celular. Algunos estudios mostraron también algunos efectos antiinflamatorios, antioxidantes y inmunomoduladores, pero son estudios que han encontrado estas cualidades extras, pero no son razones por las que la usamos. La razón es el efecto antibiótico y antiprotozoario, ¿no? No es parásito, perdón, es antiprotozoario. Tiene muy buena absorción vía oral, aunque el sabor es horrible. Eso también es importante cuando se administra, porque la vía oral, si bien es cierto, tiene muy buena absorción, pero te deja un sabor metálico, ¿no? Entonces también avisar que esto es algo que va a pasar y que para evitar eso también te recomienda que se dé con los alimentos. Y debido a que dentro de tu farmacocinética no hay problema con los alimentos, por eso es que te puede dar sin mayor dificultad, ¿no? Ya en las 2 primeras horas ya vamos a tener una concentración adecuada, ¿no? Buena biodisponibilidad y una semivida más o menos de 6 a 12 horas, lo que hace que cada 8 horas más o menos sea la dosis en la que sea, ¿no? Metronidazol endovenoso es cada 8 horas, el metronidazol viene en frascos, no es en ampolla, son frascos viales donde se da el metronidazol. ¿Por qué usamos? Por su buena distribución, va a casi todos los líquidos, pasa por saliva, se excreta por bilis, puede llegar al hueso, al pulmón, al líquido peritoneal, secreciones vaginales. En todos los lugares podría ingresar metronidazol, ¿no? Esta distribución tan buena en los tejidos es porque es tan útil. E incluso puede llegar a la barrera hematoencefálica, que es una de las barreras más difíciles de llegar y que solo se llega, los fármacos solo llegan cuando hay un proceso inflamatorio. O sea, la barrera hematoencefálica tendría que estar inflamada, tan inflamada que permita el ingreso de fármacos, ¿no? Que para este caso, metronidazol sí tiene buena capacidad de ingreso, ¿no? Eso es lo más importante. Tal vez la excreción también por saliva, porque es por ahí por donde se excreta, es por eso que también se siente el sabor metálico. Y muchos de los pacientes dejan y no comen bien por esa sensación de sabor raro en la comida, ¿no? Entonces dejan muchas veces sus medicamentos. Otros datos importantes, ya les había hablado del metabolito, que sigue siendo
efectivo, sigue teniendo algún grado de actividad antibacteriana y antiprotozoaria, ¿no? Se elimina por hemodiálisis, eso también es importante porque cuando hay intoxicación por metronidazol, una opción es dializar al paciente, sacar la sustancia. Hay fármacos o sustancias que son no dializables y eso nos genera cierto grado de dificultad cuando no se puede retirar el fármaco del torrente sanguíneo, ¿no? La actividad y por qué lo utilizamos. Se usa en los protozoarios que ya habíamos visto y en los anaerobios, ¿no? Ahora, ¿qué fármacos también utilizamos? Como también tiene efectos sobre los gram negativos anaerobios, el Helicobacter pylori, que es parte importante en lo que son los procesos o las enfermedades gastrointestinales, las úlceras o a veces de algunos grupos de gastritis. Uno de los esquemas tiene al metronidazol como parte de su tratamiento por este efecto. Otros esquemas no lo tienen, pero sí es importante saber que hay también efecto contra el Helicobacter pylori. Protozoarios como la Gardnerella vaginalis, esa no se toma el metronidazol, se da por vía vaginal, ¿no? Ahí hay óvulos que tienen metronidazol y que tiene efecto contra la Gardnerella. También se utiliza para Giardia lamblia, la yardiasis, que hay bastante en las zonas rurales, ¿no? Donde no hay una buena lugar, donde no hay una zona de adecuada higiene, ahí se genera bastante yardiasis. La entamoeba histolítica, un parásito también que genera diarrea crónica y bueno, y las enfermedades vaginales, ¿no? Es importante también esto, el Clostridium difficile. ¿Qué hace el Clostridium difficile? El Clostridium difficile genera diarrea crónica, diarrea habitualmente asociada a antibióticos. ¿Qué pasa? Muchas veces utilizamos antibióticos de amplio espectro, eliminamos toda nuestra flora intestinal, la que nos protege, y esos eventos donde no está nuestra flora intestinal protectora, entra un germen, se desarrolla, no es que entra, sino que se desarrolla más y este es el Clostridium difficile, que es una de las causas de diarrea crónica hospitalaria asociado a uso de antibióticos, ¿no? Entonces, importante saber que el metronidazol es uno de los fármacos que puede combatir al Clostridium difficile. Tener cuidado con los efectos adversos. Los efectos adversos más comunes son náuseas por el sabor que tienen, el sabor metálico, y en uso crónico la diarrea, ¿no? Que no son intensas, solo son reacciones adversas relativamente leves que no generan mayor problema. Pero las reacciones graves vienen en función al uso crónico y eso sí hay que tener cuidado. Muchas de las veces sí utilizamos en forma crónica por alguna enfermedad y puede generar problemas neurológicos como la polineuritis sensitiva, las ataxias sin coordinaciones. Entonces, las disfunciones a nivel neuronal son bastante importantes, ¿no? Y lo otro, el efecto disulfiram, que es la asociación alcohol con metronidazol. No el vasito que te tomas mientras estás tomando metronidazol, sino en la intoxicación aguda por alcohol más el metronidazol que ya está tomando, es donde se genera este efecto disulfiram. O altabús. Antes existía un fármaco que los psiquiatras utilizaban para tratar de controlar la adicción al alcohol. Entonces, ¿qué te generaba este fármaco, no? Te genera rubor, siente que
te comienzas a sudar, que te pone roja la cara, náuseas, vómitos, malestar general intenso, un ataque de ansiedad así severo, ¿no? Con este fármaco, que ya no se utiliza obviamente, los psiquiatras intentan sacarte de la adicción al alcohol. ¿Ya? Cuando utilizas metronidazol y alcohol se genera un efecto parecido. Entonces hay que tener bastante cuidado con el uso de alcohol y metronidazol a la vez, porque el efecto es bastante fuerte. Y algunas interacciones que pueden tener con los anticonvulsivantes, los anticoagulantes también, y tener cuidado porque cuando utilizan litio los pacientes con depresión podría empeorar el efecto, ¿no? Y los anticonceptivos, dice que puede reducir la eficacia de los anticonceptivos. Normas de administración, que esto es importante para ustedes porque siempre hay la pregunta. El metronidazol se puede administrar por vía oral cuando viene. El nombre de marca es el Fragil. En vía endovenosa o vía tópica. En vía endovenosa no viene en ampolla, viene un frasquito, un frasco de plástico ahí que se administra tipo cloruro, pero cloruro de 250, chiquitito el frasco. Ya, viene en un frasquito. La vía tópica es los óvulos que se ponen, ¿no? Y la administración oral se puede dar con los alimentos. En general se recomienda con el alimento por el hecho del sabor que te puede dejar. Cuando lo tomas en genérico, ahí sí se deshace en tu boca y te genera un sabor horrible. En marca, como le decía, tiene una recubierta que te disminuye el malestar, la molestia, pero muchas de las personas, muchos de los pacientes aún así refieren que no toleran muy bien el metronidazol, ¿no? Por eso que es recomendable a veces que sea mejor con este alimento, ¿no? Eh, Ya, en cuanto a la administración endovenosa, la solución del fármaco no debe entrar en contacto con equipos que contengan aluminio. La infusión endovenosa debe durar 30 a 60 minutos, porque si no va a comenzar a vomitar el paciente. El gel de aplicación tópica se hace por vía vaginal, ¿no? O cuando tienes el óvulo, es obviamente. ¿No? A nadie se le ocurre tomar un gel o pasarse un óvulo. ¿Por qué? Porque el óvulo viene grande, es una bola un poquito más grande, ¿no? No creo que una persona lo pueda ingerir, aunque los pacientes psiquiátricos sí tengan que tener cuidado, ellos sí ah, se toman lo que sea. Y por último, las quinolonas. En general ya no son quinolonas, sino son fluorquinolonas, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio que cuando ponías un nitrógeno dentro de lo que es la estructura o el anillo de la quinolona, aumentabas el efecto antibiótico y lo potenciaba, ¿no? Entonces, las quinolonas de primera generación ya prácticamente no se utilizan, que es el ácido anhidríxico. Habitualmente se puede dar para alguna diarrea en niños. He visto en el hospital de niños que le dan a los niños, ¿no? Para alguna diarrea. Pero las fluoroquinolonas ya no se recomienda en los niños, no que por su farmacocinética y sus efectos adversos se utiliza más en adultos o adultos mayores, ¿no? Pero, como les decía, al poner nitrógeno en uno de sus anillos, se ha potenciado el efecto antibiótico. ¿Cómo actúa? Actúa a través del ADN, por dos formas. Si es gram negativo,
va a actuar sobre la topoisomerasa, la enzima, pero la ADN girasa para los gram negativos. Y los positivos sobre la topoisomerasa 4. ¿No? Por ejemplo, los positivos que tenemos habitualmente son los gérmenes de piel y los respiratorios. En piel tenemos fundamentalmente al Streptococcus en todas sus formas, y el más peligroso es el Streptococcus aureus, ¿no? En la vía respiratoria, el Enterococcus pneumoniae o neumococo, que es lo mismo, nada más que de cariño le llamamos neumococo, pero es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Este es de vía respiratoria. Los gram negativos habitualmente están en intestino o en vías biliares, ¿no? Y vía urinaria. Todo lo que tiene que ver intraabdominal, intrapélvico, por ahí están metidos los gram negativos. En términos generales, ¿no? Son una forma, un grupo grande en el que podemos darnos una noción de dónde están los gérmenes gram positivos, gram negativos dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo actúan? Son a través de grupos enzimáticos con el objetivo de destruir el ADN de la bacteria. Pero hay un problema, que nosotros también tenemos ADN, por eso es que no puedes recomendarlo en gestantes o en niños pequeños o en niños en desarrollo hasta la adolescencia. No se recomienda usos crónicos de ciprofloxacin o todas las quinolonas que existan, ¿no? Los fluoroquinolonas. Hay que tener bastante cuidado con eso, por el mecanismo de acción. La clasificación viene a 4 grupos farmacológicos, pero la clasificación es más por evolución del fármaco y en el tiempo en el que fueron, ¿no? Mientras más tiempo pasó, mientras más pasaban los años, se iba perfeccionando a la quinolona. Los de primera generación, que es el ácido nalidíxico, cubría gérmenes gram negativos y los se daba fundamentalmente para las diarreas, algunas infecciones urinarias. Ya no se estila dar ácido nalidíxico porque su efecto es muy pequeño, su espectro es muy pequeño. Los de segunda generación, ciprofloxacin es el más conocido, ya el espectro fue muchísimo mejor. Tiene efecto gram negativo y tiene efecto gram positivo. O sea, podríamos dar en las infecciones urinarias que hay gram negativo y por ahí un resfrío o algo que no es nada grave o una faringitis bacteriana, por el efecto gram positivo podría darse, ¿no? Mejora el espectro, o bueno, mejora la generación, no que mejore, avanza la generación y ya en la tercera generación, ya levofloxacino tiene actividad más contra gram positivo que con gram negativo, ¿no? Entonces ya van cambiando. Nació, se generó en un inicio para gram negativos, evoluciona, es un mix entre gram positivo y gram negativo, y la tercera generación y cuarta generación son fundamentalmente para gram positivo, ¿no? Y así evolucionaron las fluoroquinolonas o quinolonas, ¿no? Entonces pasaron de gram negativos a que la tercera y cuarta generación son fundamentalmente gram positivos. De los más usados, levofloxacino, ahora moxifloxacino. También tenemos en presentaciones endovenosas, vía oral, oftálmica, también gotitas de antibióticos de cipro, de moxifloxacino, también tenemos en tópico, ¿no? Y su espectro, son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Algunas características importantes, esta de acá. Tiene en la administración, sea vía oral o vía endovenosa, su biodisponibilidad pasa desde un 50% a un 100%.
Es uno de los pocos fármacos que dar bioendovenosa o dar vía oral es igual. Tiene muy buena penetración en sangre, ¿no? La vida media llega hasta 17 horas y por ahí que la dosis que damos es cada 12 horas, o si das dosis más altas, puede dejar una vez cada 24. Esto es aumentando la dosis que puede dar una vez por día. Entra a tejido prostático. Ajá, la prostatitis se puede dar. Va a la bilis, las infecciones de la vía biliar, la colangitis, los abscesos de la vía biliar se da. Neumonía también se puede dar porque llega al pulmón, ¿no? Y puede quedarse incluso a nivel medular, ¿no? Después uno de los fármacos más, un grupo de los grupos farmacológicos más usados por la distribución que tiene, ¿no? En las diarreas también, porque llega en la pared intestinal. Podemos dar procesos respiratorios, infecciones urinarias, infecciones vías biliares, neumonías, diarreas, casi en todo podemos dar, ¿no? Solo escogiendo el grupo farmacológico, dependiendo si queremos más gram negativos o gram positivos, ¿no? Las neumonías, realmente el efecto gram positivo y coges uno de tercera o cuarta generación. Tener cuidado en la administración. ¿Por qué? Porque como es una fluorquinolona, tiene residuos de flúor, tiene un ion ahí, tener cuidado con los calcio, con el calcio, con el aluminio, el magnesio y el hierro y el zinc. ¿Por qué? Porque encima que estamos en una época en la que todo es suplementos vitamínicos, el famoso magnesol. El aluminio encontramos en el sal de Andrews o en estas sustancias para disminuir la acidez en el estómago, están en función a sales de aluminio. El magnesio, te venden magnesol como si te vendieran frutas, todo el mundo quiere tomar magnesol. El hierro también, suplementos de zinc también. Tener bastante cuidado con estos suplementos nutricionales porque te genera interacción y disminuye el efecto antibiótico. Las infecciones, como ya habíamos conversado, muchas infecciones que ya la habían nombrado, y tener en cuenta esto, que cuando se utiliza en forma crónica, se genera el depósito en el cartílago de crecimiento y hay reportes o hay una frecuencia relativamente importante de que el tendón de Aquiles se daña, especialmente cuando son deportistas y cuando tienen que cubrirse por algún tipo de infección que requiere un tratamiento crónico, ha habido ruptura de tendón de Aquiles. Entonces, el ingreso al daño, al cartílago de crecimiento que se da en niños y en adolescentes cuando utilizas cipro o alguna quinolona, fluorquinolona en forma crónica, puede haber depósito en el cartílago de crecimiento y puede alterar el crecimiento de las personas en estos momentos donde se genera el aumento en la talla, ¿no? Hay que tener cuidado en los usos crónicos y en ciertos grupos de pacientes. Y como lo decía, está descrito los daños a nivel de tendones. Y ya para terminar, las recomendaciones en cuanto a la administración. ¿Puede darse con las comidas? Sí, no hay un efecto clínico importante que haga que pierda efectividad, ¿no? No hay problema con o sin comida. Tener cuidado por la época en la que vivimos, porque el hierro, el zinc y los antiácidos, les nombré el más común que es el sal de Andrews, que tiene aluminio, magnesio también dentro de lo que está formulado, ¿no? Entonces, bastante cuidado.
pues, se utiliza el aluminio, habitualmente lo encontramos en los antiácidos, o estos jarabes para calmar la acidez, están en función de hidróxido de aluminio. El magnesio también está en algunos de los fármacos para el estreñimiento, que tengan cuidado también. El grave deterioro en la absorción depende de la quinolona, pero generalmente se recomienda escalonar con medicamentos. La recomendación acá es que si está consumiendo varios medicamentos, tratar de pasearlos en 1 o 2 horas antes de la comida o después, ¿no? Para tratar de evitar las interacciones. Hay un suplemento que es bastante común, especialmente en los pacientes adultos mayores, que son los derivados de calcio. El efecto con el calcio sí se da, pero no es tan intenso. No es como para retirar los medicamentos con calcio en los pacientes que utilizan quinolona, ¿no? Este es un cation, sí, pero el efecto no es tanto, no es tan intenso, ¿no? Ya, acá está, ¿no? Y ahí la interacción y reduce solo levemente la tasa de absorción de moxifloxacino, que es una quinolona de tercera o cuarta generación, y no tiene relevancia clínica. Y bueno, ahí terminamos. Es una revisión bastante rápida, un poco pesada, por eso ya le envié a la delegada la clase de hoy día para que lo puedan estudiar para el examen, ¿no? Y las preguntas vienen de la clase que les estoy dejando ahí. Y varias de las preguntas he tratado de darle más énfasis y mayor explicación a la que tal vez sea una pregunta. Por eso era importante que vengan a la clase. Y veo que llegaron 28 de ciento y tantos. Bueno, esta vez no está grabada la clase, pero espero que en algo lo hayan podido entender, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a este grupo, a estos 3 grupos de antibióticos, sino ya para dar por finalizada la actividad. No, ninguno. Ya, listo. Listo, futuros licenciadas y licenciados. Ya, eso sería todo por la actividad de hoy, ¿eh? Ya nos encontramos con el grupo que tengo a cargo ya en la práctica. Ya, cuídense, hasta luego.